Bueno, vamos a empezar explicando el tema 5 que hace referencia al sector terciario en España. Lo primero que vamos a explicar son los elementos o factores del espacio rural, luego los usos del suelo, tanto en general como la actividad agrícola, la actividad ganadera, la forestal y los nuevos usos del espacio rural. El tercer aspecto serían los paisajes agrarios, el siguiente, problemas y políticas del mundo rural y el último apartado, los espacios pesqueros. En general, como podéis ver, las actividades del sector primario en España han sufrido una fuerte evolución. De hecho, aquí se observa claramente cómo la población activa dedicada al sector primario ha bajado muchísimo, ha descendido de 1950 al 2005. Y también ha descendido la aportación del sector primario al PIB. Ahora alcanza cifras inferiores al 5%, tanto en cuanto a la población como en cuanto a su aportación al PIB. Aquí podemos ver claramente cómo la población ocupada por sectores en España, pues mayoritariamente se refiere al sector terciario y un porcentaje muy pequeño al primario, así como la aportación al PIB, que coincide plenamente las dos variables. Dentro del sector primario, pues podemos diferenciar diferentes usos del suelo, ¿vale? Usos del espacio agrario. Entonces podemos ver cómo, por un lado, más o menos un tercio sería superficie forestal. Luego tendríamos, en el caso de otras superficies, estaríamos en torno al 15-20% y la mitad del uso del suelo sería uso de agricultura agrícola, que sería el azul, y uso ganadero, es decir, prados y pastos. La aportación de los diferentes subsectores al sector primario en España, pues estaríamos hablando de un 60% de la aportación la realiza la agricultura y en torno al 40%, poco menos, la ganadería, que va en ascenso. Y un porcentaje muy, muy pequeño lo aportaría la explotación forestal. Y por último, podemos observar la distribución de los usos agrarios en España. Tenemos por un lado lo que serían las tierras permanentemente regadas, que serían los cultivos de regadío. Luego tenemos los invernaderos, que sobre todo se sitúan para cultivos tropicales en Málaga y en la costa de Almería. Las viñas, que sería cultivo leñoso de secano, arbustivo, y que se localiza pues en determinadas zonas, como por ejemplo las Rías Bajas o en la Ribera del Duero, o por ejemplo en Cataluña, o por ejemplo también tenemos en Álava o en La Rioja, o por ejemplo en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana. El olivo se sitúa sobre todo en las provincias de Jaén y Córdoba. Los frutales hay que diferenciar diferentes, pero bueno, sobre todo los cítricos en el Levante español. También tenemos los de pepitas en el norte y con hueso también, perdón, en el Levante español. Luego tendríamos los pastos naturales, que estarían relacionados con la actividad ganadera, sobre todo en el norte y en las montañas peninsulares, zonas elevadas, Pirineos, las Béticas. Luego tenemos bosques, que tienen que ver con la actividad, con la silvicultura, y los tendríamos también en pues, los principales sistemas montañosos, Pirineos, la Cantábrica, el Macizo Galaico, el Sistema Central, la Ibérica o las Béticas. Y luego tenemos las tierras de secano, que serían principalmente cereal, trigo y cebada, así como el matoy, que sería el matorral, bueno, que sería el sotobosque o la degradación del bosque. Bueno, ahora vamos a pasar a estudiar rápidamente los elementos de cualquier espacio o paisaje agrario. En primer lugar, tenemos que hablar de una serie de elementos que forman parte de este paisaje. El primero es el medio físico, que como sabemos incluye el relieve, el suelo y el clima. El relieve en España es montañoso y eso dificulta y encarece la actividad agrícola. El suelo, pues hay grandes diferencias dependiendo de las zonas. Y el clima, pues tiene parte negativa, por ejemplo, las heladas del clima continental, mediterráneo continental, sería lo más destacado. El otro elemento, aparte del medio físico, sería el hábitat rural, y este hábitat lo forman las casas, principalmente. Si están separadas por tierras, es disperso, y si están concentradas, forman un pueblo.
Otro de los elementos sería el sistema económico. En el caso de España es economía abierta, no es cerrada, y porque existe un excedente, que es lo que sobra después del autoconsumo. Y concretamente nuestra economía abierta es de mercado o especulativa porque los precios los rige la ley de la oferta y la demanda, no están planificados por el Estado. Otro elemento importante de todo paisaje agrario sería el sistema social, que incluye tanto el sistema de propiedad como el régimen de explotación. Nuestro sistema de propiedad es mayoritariamente privado y según el tamaño de la explotación incluimos minifundio de menos de 10 hectáreas, latifundio de más de 10 hectáreas y la mediana propiedad entre ambas. Y luego tenemos que hablar de quién explota la tierra. Puede ser directa el régimen de explotación si el propietario es el agricultor, el empresario agrícola, o indirecto si no lo es. Es decir, el propietario cede la explotación de la parcela. En este caso puede ser arrendamiento a cambio de una cantidad de dinero o a parcería, en el caso de que le dé a cambio de explotar la tierra al propietario una parte de la cosecha. Otro factor importante o elemento de un paisaje rural o agrario serían los factores técnicos. Por un lado, el utillaje. Desde los años 60-70 en España está totalmente mecanizada la agricultura y la ganadería. Y otro aspecto o factor técnico importante serían los sistemas de cultivo. Bueno, dependiendo de la variedad de cultivos, puede ser un monocultivo, un solo cultivo o policultivo o varios cultivos en la misma parcela. En función de la necesidad de agua, puede ser secano si solo se riega con el agua de precipitación o regadío si se riega artificialmente con distintos sistemas como inundación, goteo o aspersión. Y también el sistema de cultivo en función del aprovechamiento del suelo, si está ocupado toda la parcela y en todo momento es intensivo, y si no, sería extensivo. Otras cosas importantes que podríamos señalar sería la diferencia entre lo rural y lo agrario. Lo rural es todo aquello que pertenece al campo, mientras que lo agrario serían las actividades del sector primario. Aquí tenéis explicadas cada uno de los elementos. Otro elemento que forma parte y no está en el organigrama sería la población rural, que como hemos visto al principio ha descendido muchísimo, la población rural dedicada al sector primario, es decir, la población activa, a causa del éxodo rural, que es muy importante en los años 60 y hasta el 75 porque el campo se mecaniza gracias a los planes de desarrollo del franquismo, por las bajas rentas agrarias, que hace que la gente prefiera ir a trabajar a la ciudad, al sector secundario o terciario, y por el fuerte desarrollo de estos sectores. Las consecuencias es que las áreas rurales quedan envejecidas o se despueblan. Y en los próximos años la tendencia es que como la edad media del agricultor es muy elevada, pues se jubilen y desde el año 75 sí que es verdad que se produce como consecuencia de la crisis de este año un retorno al campo. Hoy en día sí que se pagan, la Unión Europea, la PAC, paga ayudas a los jóvenes agricultores y por lo tanto hay un cierto retorno de los jóvenes al campo por las ayudas que reciben de la PAC, todos aquellos agricultores menores de 35 años. Bueno, respecto a alguna cosa más que señalar del organigrama, pues hemos de decir, bueno, esto ya está, hemos de decir simplemente cómo se reparten las explotaciones. Hemos de decir que según el tamaño y el sistema de propiedad hemos distinguido entre latifundios, minifundios y mediana propiedad. En España lo que más abundan evidentemente son los minifundios, 67 de cada 100 propiedades son minifundios, pero entre todos ellos no recogen ni el 10% de la tierra y se concentran en Galicia y en la Comunidad Valenciana. Tiene un problema, ¿no? Y es que pues, es difícil de mecanizar porque las rentas que se obtienen de ellos son bajas. En el otro extremo tendríamos los latifundios, son solamente el 4,6 de todas las propiedades y evidentemente sí que concentran más de la mitad de las tierras, este 4,6 de las explotaciones. Se concentran en Andalucía y Extremadura y el problema que tienen es el absentismo, ya que el empresario o el propietario vive lejos del campo, desarrollan una agricultura extensiva y utilizan jornaleros para poder explotarlos. La mediana propiedad se concentra sobre todo en Castilla y León y hay una cierta escasez. 27% solo de todas las explotaciones son mediana propiedad y concentran el 35% de la tierra. Son las más óptimas, o sea, son las mejores. Otra cosa respecto al sistema de tenencia, que era si era directo o indirecto, el indirecto es el menos utilizado. Es decir, normalmente el 73% de los propietarios
utilizan el régimen de explotación directo, es decir, cultivan ellos mismos la tierra y solo el resto, un 27%, la cede su uso, es decir, sería un régimen de explotación indirecta. Bueno, alguna cosa más que señalar, y ahora ya sí el último aspecto de o elemento de un espacio rural sería la política agraria. Hay que diferenciar dos periodos, del 50 al 86 y a partir del 86 en el que entramos en la Unión Europea y se aplica la política agraria común. Entonces, hasta el año 86 distinguimos en el siglo XIX las desamortizaciones. En primer lugar, las desvinculaciones de los mayorazgos. Esto quiere decir que los mayorazgos ya cuando se heredan se pueden partir y se pueden vender. La desamortización de las tierras eclesiásticas y municipales quiere decir que se les expropian y se venden en pública subasta. El objetivo de estas medidas del siglo XIX es que muchos lotes o tierras accedan al mercado, se puedan comprar y quien las compre evidentemente tenga verdadero interés por aumentar la producción, porque ese es el objetivo que se persigue. En la Segunda República sería el segundo apartado de este periodo, la segunda actuación, pues se intenta repartir la tierra expropiando a grandes latifundios, pero no se llevó a cabo porque, bueno, en el año 36 estalla la Guerra Civil. Y luego en la época franquista lo más destacado es la ley del año 52 que pretende la concentración parcelaria. ¿Qué quiere decir? Pues que las propiedades que están dispersas en el espacio se concentren y sobre todo se amplíe el tamaño medio de la explotación. El problema es que se tenía que pedir de manera subsidiaria, es decir, el agricultor tenía que demandarlo. Y entonces muchos de ellos no lo hicieron y allí donde se hizo y funcionó esta ley y aumentó el tamaño medio de la explotación, fue donde ya existían medianas propiedades y allí donde se pretendía aumentar su tamaño no se consiguió, como es el caso del minifundismo en Galicia o en la Comunidad Valenciana. Respecto a la PAC, hemos de señalar en primer lugar que la política agraria comunitaria libera el mercado, es decir, pertenecemos ya por fin a un mercado interior comunitario y no tenemos que pagar aranceles cuando exportamos allí nuestros productos y recibimos una serie de fondos estructurales que primero se llaman FEOGA y a partir del 2006 se llaman FEAGA. Es dinero para financiar las políticas de la PAC. Y estas políticas de la PAC se centran en mejorar nuestras infraestructuras, por ejemplo, pues crear embalses o crear carreteras, en mejorar nuestro equipamiento. Las subvenciones se dirigen, por ejemplo, a la implantación del goteo, la intervención en el mercado comunitario, por ejemplo, para evitar la caída de los precios se compran stocks y también se aplican o se fijan cuotas a la producción de productos excedentarios. O, por ejemplo, se da dinero o se subvenciona a la reducción de la superficie cultivada. Vale, España recibe en torno a unos 7.500 millones de euros anuales de estos fondos. Además del FEOGA, que ahora se llama FEAGA, también recibimos fondos del Fondo Social Europeo para mejorar la formación profesional de los agricultores y disminuir el paro, o los fondos FEADER, sobre todo destinados a la agricultura y silvicultura, o los LEADER para empresarios locales que tengan proyectos para desarrollo rural, por ejemplo, el turismo. Los problemas de España al entrar en la PAC pues fue que nuestros productos no son muy competitivos, que tenemos productos que son excedentarios, por ejemplo, la leche o la carne, que se nos imponen cuotas a la producción, ¿vale? Y las regiones más favorecidas fueron el Mediterráneo con toda la producción hortofrutícola y fue muy problemático para el norte por la ganadería bovina, que es más caros nuestros productos y además se imponen cuotas, y en el interior, ¿vale? Simplemente señalar que han cambiado la política en cuanto a conceder subvenciones, ¿vale? Antes se concedía, hasta el 2006, se concedía de acuerdo con la producción, de tal manera que los agricultores producían más para obtener más ayudas, entonces no se ajustaban a la demanda del mercado. Y entonces se dieron cuenta y entonces cambiaron a partir del 2006 el criterio. Y ahora se dan subvenciones de acuerdo con las hectáreas cultivadas. Pero evidentemente aquí hay otro problema, y es que algunos compran campos para recibir subvención pero no los cultivan. Y desde hace un par de años se tiene en cuenta que estén en cultivo. Es decir, que el agricultor, pues en la declaración de la renta del año anterior, para recibir la subvención o ayuda, pues haya recibido unos ingresos de esos campos, es decir, que demuestre que están en cultivo. Espero que os haya servido este primer vídeo y mucho ánimo.